la clínica del alma. Grado honorífico, el Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesús. Médico auxiliar, el Espíritu Santo. Campo de estudio, tu corazón y el mío. Logro de tratamiento, darte paz y felicidad. Valor de la consulta, solamente tu fe y la mía. Su poder es ilimitado. Su especialidad, lo imposible. Todo lo que es imposible para el hombre y la mujer, para Dios todo es posible. ¿Cuál es la receta? La Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el malestar a tratar? Todos los síntomas que podamos tener. Garantía absoluta. Hospital en cualquier lugar. Atención las 24 horas. ¿Quién es ese doctor que no fue a ninguna universidad? Jesús. Que Dios te bendiga una vez más. Y el título que tengo para compartir hoy a través de la palabra de Dios es Forjados en la adversidad. Dios quiere forjar tu vida y la mía. Antes de ir a la palabra de Dios, suscríbete a mi canal de YouTube, Pastor Juan Antonio Cáceres, oficial. También si usted quiere colaborar, esto es a voluntad, nadie se le pide nada, nada más que es para que llevar el mensaje a más radio y algún medio de canal de televisión, como lo estoy haciendo en Canal 100 en Guatemala, y las radios dentro de la Argentina y fuera de la Argentina. Usted puede mandar su pequeña ofrenda, su pequeño granito al Ministerio Radial y Televisión. Mi correo electrónico es Tony, con Y, Tony Cáceres, que es mi apellido, yahoo.com.ar. También mi teléfono, el móvil, es más 54 11 6909 1958. Les recuerdo que es de Argentina, vuelvo a repetir, celular más 54 11 6909 1958. Dios te bendiga. Busquen su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 22. Hoy quiero hablar de un hombre que fue forjado en una cueva. Quizás estás en una cueva en esta hora y es porque Dios te llevó a ese lugar para forjar tu carácter, forjar todo lo que está dentro de ti. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu amor y misericordia. Pongo el programa en tus manos. Gracias te doy por tu amor y misericordia. Y te pido que todos aquellos hombres y mujeres que hoy están en una cueva, están pasando por alguna prueba o dificultad, Señor, puedan ser tratados a través de tu Espíritu Santo. Quizás usted hoy se encuentra en este momento en un proceso, sea hombre o mujer. Dios está en ese proceso y su presencia está con usted. Te puede faltar todo hasta este momento, todo. Te pueden quitar todo, pero que no te quite, que no te falte en tu vida buscar al Señor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David, dice, de allí huyó a la cueva de Adulán. Para que entendamos el mensaje, ¿dónde estaba David? Estuvo primero en Gat, ahí, y él se hizo pasar por loco, y cuando el rey dijo, no me traigan a estos locos, porque corría peligro su vida, él huyó a la cueva de Adulán. Y ahí él entró para más tarde venir sus hermanos, dice la palabra de Dios, toda la casa de su padre, y todo lo que supieron donde él se encontraba vinieron a él. Y ahí se juntaron, dice las Escrituras, los afligidos, los que estaban en deuda, y los que tenían amargura de espíritu. Y dice la hermosa palabra de Dios que David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres valientes, que después lo vamos a llamar los valientes de David. Los lugares que parecen finales muchas veces pueden ser el comienzo.
Muchas veces el Señor trabaja en medio de la presión, el cansancio. Y a veces le hacemos preguntas a Dios y no hay respuesta alguna. No importa cómo estés en este momento en esa cueva. Lo más importante es cómo el Señor te hará salir luego. Quizás hoy te encuentras en tu propia cueva, en un tiempo de incertidumbre. No olvides que la cueva no es un castigo, bendito sea el nombre, es más bien un proceso. O sea que literalmente Dios te puede estar procesando en esa cueva. Es un lugar donde el Señor te esconde para luego exponerte, bendito sea el nombre de Jesús, públicamente. Es el lugar donde Dios te va a restaurar para luego usarte. Es el lugar donde el Espíritu Santo va a forjar, diría yo, tu carácter. Forjar tu humildad, forjar tu paciencia, tu dominio propio, darte más sabiduría, amor. Y lo más lindo que podés tener en esa cueva es tener más fe. ¿Para qué? Para que luego el Señor pueda usarte con propósito para su reino. La cueva de Adulán no es simplemente un refugio, más bien es un espacio donde el Señor, mi Señor, realiza su obra más silenciosa, más íntima, más decisiva en la vida de cualquier varón, de cualquier mujer. Bendito sea Dios en esta hora. Es el lugar donde el llamado confronta con la realidad. Es donde la unción va a encontrar oposición y donde tanto el hombre como la mujer se ve obligado a abrazar un proceso que obviamente no lo pidió, pero sí lo necesita. Adulán representa ese punto intermedio donde el Señor te escogió, pero te va a ir formando despacio. Va a ir en un proceso diario. La cueva no es un retroceso, es una estrategia. David no cayó en la cueva por un error, más bien el Señor lo fue llevando y lo llevó y lo escondió en ese lugar. Hoy y para esta hora, en este momento, quizás del otro lado hay personas, tanto hombres como mujeres, que dicen, lo perdí todo, fracasé en todo. Es más, en lugar de avanzar, retrocedí. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, a ti varón, a ti mujer, te escondí por un tiempo para formarte, porque lo que viene, si tú lo crees, va a ser grande. Dios te está preparando para algo grande. La cueva es un lugar de quebrantamiento. La cueva es silenciosa, es incómoda y es oscura. Pero ahí el Señor va a tratar con tu vida. Él va a tratar con tu corazón. En la cueva Dios te va a confrontar. Él se va a revelar lo que realmente eres tú. Ahí en ese lugar se van a caer las máscaras. No hay trono sin cueva. La gente que empiezan a llegar a la cueva, esa cueva sería hoy la iglesia del Señor, el templo, eran personas afligidas, endeudadas, amargados de espíritu. Luego esta gente serían los valientes de David. Quizá hoy estás rodeado de problemas, ¿quién no lo tiene? Y de gente que está a tu alrededor que no es perfecta, que también tiene sus problemas. Confía, a ti te digo, varón, mujer, confía en el Señor que te está formando para algo grande. ¿En medio de qué? Del caos. Escucha con mucha atención. El Señor no te ha puesto en un lugar para luego sacarte en lo peor, sino en lo mejor. Él te pone en grande
Bendito sea su nombre. Pero primero te va a formar en lo oculto. David entró solo en esa cueva, pero salió con un ejército. La Biblia lo declara los valientes de David. David entró perseguido a esa cueva, pero salió fortalecido. David entró destrozado, arruinado, pero salió preparado. Así es como Dios nos va a ir preparando. Y para que entendamos más el mensaje, vamos a hacer un recorrido histórico a través de lo que fue David antes de llegar a la cueva de Adulán. En los primeros años, este joven pastor dice en el capítulo 16 de este mismo libro que él comienza ungido por el profeta Samuel. Samuel es comisionado para ir a la casa de Isaí, o sea, en este caso, que era hijo de Isaí, y Dios lo va a ungir en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Ahí Dios unge a través del profeta Samuel a este joven de tan solo quizás entre 16 y 17 años. Y ahí en Belén es ungido en lo secreto, pero Dios lo sabe. En el capítulo siguiente detectamos que hay una guerra entre los filisteos y los de Israel. Y se juntaron, dice, los filisteos en Soco, pero la Biblia deja algo claro, que Soco era tierra de Israel, o sea que el enemigo había invadido tierra que no le pertenece. Entonces se declara la guerra. Quizá hay enemigo que está invadiendo algunas áreas de tu vida. Son enemigos, lo tenés que hacer frente. Hay que declararle la guerra porque no le pertenece. Son áreas tuyas y la tenés que defender. Y llega este jovencito y escucha que un gigante, no sé cuántos gigantes hay delante de ti en esta hora, y dice que había un gigante que desafió por 40 días al ejército de Israel. Desafió tanto por la mañana como por la tarde. Quizá tú tienes gigantes que te están desafiando no solamente por la tarde, sino también por la mañana, y lo vienen haciendo hace 40 días. Bueno, es tiempo de enfrentar a tus gigantes, pero para enfrentar a tu gigante, primero tenés que estar ungido. Ungido en la oración, ungido en la palabra, ungido con los hermanos, ungido ahí donde te congregas. Tenés que tener una comunión íntima con el Señor, si no, tu guerra no la vas a ganar. Aquí no se trata de ser cristianito o jugar a los cristianos. Esta es una guerra espiritual que los hijos de Dios, tanto hombres como mujeres, están constantemente en batalla. Así que solo tú sabes, el que está del otro lado, cuál es tu gigante. Y oyendo David, que estaba ahí porque fue a llevar pan y leche, no solamente para el rey, sino para sus hermanos, que habían 3 en ese lugar, escucha este desafío por parte de este gigante y David va a tomar la iniciativa. Él va a entrar en batalla ante el gigante y lo va a derrotar. ¿Por qué lo va a derrotar? Porque fue ungido. Usted para ir a batallar contra sus enemigos tiene que estar ungido. Si no, no podés ganar la guerra. El Señor dijo, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Y por eso es importante para usted, varón, mujer, que todos tenemos enemigos, pero para declarar guerra tenemos que tener la unción. Tenemos enemigos invisibles que molestan con aflicciones de nuestro espíritu. A veces nos pone tristeza, a veces desánimo, duda, falta de fe, preocupaciones, etcétera, etcétera. Y pone muchas veces muchas cosas en nuestra mente. Y todo eso hace que a veces el cristiano empieza a perder batalla. Pero no te olvides, para ir a la guerra, primero tenés que ungirte. Tenés que tener esa comunión con el Señor. De lo contrario, ni vaya, porque es una batalla que lo vas a perder.
¿Qué te quiero decir con todo esto? Estar siempre lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para derrotar a tus enemigos. No importa el tamaño, la grandeza del enemigo, pero sí importa que tú estés en búsqueda constantemente, llenándote de la presencia de Dios. Dios tiene que estar en tu vida. Si hay otro que está ocupando tu corazón, hay algo que está fallando. Y para ir avanzando ya vamos a llegar al capítulo siguiente, donde empiezan los celos de Saúl hacia David, y dice la escritura que cuando Saúl escuchó ese dicho por el pueblo de Israel, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Desde aquel día, dice la palabra de Dios, Saúl ya no miró con ojos buenos, benditos, a David. Cuando usted que está escuchando, sea hombre o mujer, está lleno del Espíritu Santo y usted busca siempre estar en la presencia del Señor, es obvio que el enemigo no te va a mirar como te venía mirando antes de ser lleno del Espíritu Santo. Ya te va a mirar con otros ojos, buscará tu vida para destruirte, pero es importante que usted sí reconozca que su enemigo le tiene miedo. Porque si usted lee la palabra de Dios, Saúl le tenía miedo a David. El enemigo te tiene miedo. ¿Por qué? Porque usted, mi hermano, mi hermana, siervo, usted no es cualquier cosa. Usted está formado en la escuela de Dios. Usted fue ganado a precio de sangre. No es con yeso, madera, hierro, plata. No. Fue comprado a precio de sangre. Usted es propiedad de Dios. Usted no lo crea y esté pasando en este momento por lucha, dificultad, aflicciones. Usted es propiedad del Altísimo. Sí, siempre trate de estar en comunión con el Señor. Tenga comunión, busque siempre el rostro del Señor, porque Él dice su palabra, yo amo a los que me aman. Es muy fácil. Dios te va a proteger si usted ama al Señor. Por eso es propiedad privada. ¿Vio cuando dice en un terreno, un cartel, dice, esto es propiedad privada? Acá es lo mismo. Usted es propiedad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En el capítulo 19, ya avanzando, Saúl da la orden de matar a David. Ya era su yerno. Mire que suegro, da la orden de matar, pero David se hizo muy amigo de uno de los hijos de Saúl, en este caso de Jonatán, y Jonatán velaba prácticamente, guardaba la vida de su amigo y cuñado a la vez, David. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estaba siempre informado David de lo que podía hacerle su padre, en este caso Saúl. Por eso no temáis, porque Dios te va a guardar siempre. Alabado sea Dios. Y seguimos avanzando en las escrituras y vamos a encontrar ya un David empieza a huir, se empieza a cansar, se empieza a desgastar, porque un cuerpo se desgasta, se cansa, y no tiene mejor idea David de ir a ver al sacerdote Ahimelech. Y cuando ve el sacerdote, lo ve solo David, dice, ¿qué haces acá? Le pregunta, ¿por qué estás solo? Le pregunta al sacerdote. Y aquí David va a cometer un error. A veces el creyente, sea hombre o mujer, a veces cometemos error. Y va a cometer un error muy grande, va a mentir. Y esa mentira va a costar luego la vida de los 85 sacerdotes que estaban ahí con Ahimelech. O sea, no solamente el error de David va a traer esas consecuencias. Las mentiras muchas veces traen desastre. Por eso la Biblia es clara. Los mentirosos no entran en el reino de Dios. Se lo vuelvo a decir.
los mentirosos no entran en el reino de Dios. Fíjese lo que pasó acá. Por una mentirita piadosa que David le hace a Ahimelech, después viene Saúl con su ejército y le culpa a Ahimelech que estaba como asociado para sacarlo de la presidencia, del trono sería, y manda a matar a todos los que estaban, gente inocente. Tengamos mucho cuidado, los creyentes nos tienen que mentir. Por eso la Biblia dice, hablad verdad cara a cara con su hermano. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece las mentiras. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude en esta hora. Y la pregunta quizás que usted y yo muchas veces no podemos estar haciendo, ¿y por qué David no le dijo la verdad para evitar la muerte de estos sacerdotes, que eran un total de 85? ¿Por qué mentir? ¿Por qué no decir la verdad? ¿Tanto cuesta decir la verdad, digo yo? ¿Tanto cuesta decir tengo este problema? Porque cuando usted le pregunta a un hermano, a mí me pasa en la iglesia como pastor, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien, y es mentira porque uno sabe que está mal. Entonces no quiere, y uno está preguntando porque le va a ayudar en la oración. Pero bueno, que Dios me fortalezca y me ayude para seguir adelante. Y eso trae problemas a veces. Trae problemas no solamente a los cristianos que son mentirosos, sino a veces a personas que no son de la fe de Cristo, que obviamente van a mentir más. Porque para ellos mentir es como que está todo bien y no es así. No se olvide, para usted que es creyente y no lo es, que hay un ángel que está anotando en el libro de las obras y en el juicio. Te va a decir el Señor, mentiste tal día, tal hora y tal año. Y usted dirá, capaz que ahora mismo está diciendo es mentira. No, no es mentira, es verdad. Nadie se va a salvar del juicio. Así hayan vivido 5.000 años atrás, van a ser resucitados, Dios le va a devolver el cuerpo y van a ser juzgados. Cada uno va a tener que comparecer ante el Señor, porque Dios es un Dios justo. Tiene que comprobarte si realmente cómo era usted aquí en la tierra. Aquí no se trata de que usted fallece, muere y se va al cielo. No, olvídese. Se lo vuelvo a decir, olvídese. Primero, para ir al cielo hay que ganárselo. Si usted no tiene una comunión con Cristo aquí en la tierra a través de su palabra, ¿cómo va a tener una comunión en el cielo si aquí en la tierra usted no hizo el primer paso? Así que le invito a tener un encuentro con el Señor. Dígale, Señor, he pecado, he fracasado, estoy débil, estoy endeudado, como esta gente que estaba en la cueva de Adulán, y Dios te va a restaurar. Porque Dios es un especialista en restaurar vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso hoy más que nunca, aférrese al Señor, que hay tiempo. Todavía podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y qué lindo que es estar en una iglesia, en una cueva, Adulán, en un refugio, donde usted va seguramente con todos los problemas, pero Dios ese día preparó una reunión especial para usted. ¿Para qué? Para que usted ese día sea más fortalecido en el nombre de Jesús. Y David estaba huyendo de la locura de su suegro, en este caso del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y se refugió nada más ni nada menos en la cueva de Adulán, donde significa refugio. Ahí él estaba solo primeramente y lleno de interrogantes por su futuro. Forzado a irse de adonde, de su familia, de sus seres queridos. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso a veces huimos de algo, pero Dios muchas veces te va a llevar a un lugar para forjar tu fe y la mía.
Muchas veces tratamos en lo posible agradar al Señor en toda nuestra manera de ser, siempre mirando y andando en lo posible por fe. ¿Y cómo sería? En Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. David no iba a permitir que las circunstancias, por más difíciles que fueran, endurecieran su corazón hacia el Dios de Israel. Les recuerdo que aquí David era un joven, todavía no había llegado quizá ni a los 25 años. Hoy cuántos jóvenes necesitan ese refugio. ¿Cuántos jóvenes necesitan esa cueva para que Dios trate con cada joven, sea hombre o mujer, para llevarlo a usar para su reino? Les recuerdo que los discípulos, que luego fueron apóstoles del Señor, eran todos jóvenes. Casi nadie superaba los 30 años, pero fueron hombres que después dieron su vida por una causa. No permita que tu corazón, varón, mujer, joven, jovencita, se endurezca en cuanto a tu fe hacia aquel que ama tu vida. Por más prueba que hoy usted esté pasando ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, donde estés viviendo, no permita que tu fe no falte, que tu amor por Cristo no mengüe. David se determinó a sí mismo mantenerse en humildad, sumiso y sobre todo quebrantado de corazón. Hoy usted, bendito sea el nombre de Jesús, y quien te está hablando en esta hora, tenemos un tiempo quizás que antes no lo teníamos para buscar de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo? En la intimidad. Usted lo puede buscar en su casa, buscar en la iglesia donde se congrega. Bendito sea el nombre de Jesús. Unirse con personas de la misma fe, de un mismo bautismo y de un mismo Señor. Muchas de las personas que estaban con David, entre ellos su familia, entre ellos también estaban sus hermanos, esos mismos hermanos que cuando David fue por primera vez y se encontró con el gigante, que uno de ellos le trató mal, luego vino a estar con David. A veces en tu casa te tratan mal, pero después vienen y te pueden decir, perdóname porque estuve mal. Todos los hermanos, que eran 7 en total, vinieron a David. Qué lindo, ¿no? Que los hermanos se junten y estén unidos. Y aquí muchos de esa gente estaban, entre ellos los hermanos, amigos, y se encontraban, como dice la palabra de Dios, endeudados. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Amargura de espíritu. ¿Qué más dice? Afligido. ¿Cuántas personas hoy, en esta hora, están amargados de espíritu? Están endeudados, están afligidos. Y esta gente, ¿qué observaron en David? Su conducta. ¿Qué más? Su ejemplo y su búsqueda al Señor. Qué lindo es que usted tenga un referente en el cual usted ve que esa persona no solamente dice ser cristiano, sino que por su fruto usted lo está conociendo. Habla para bendecir, camina para predicar. Todo su ejemplo está siendo monitoreado por el cielo y esa persona no te va a defraudar porque es un referente, tiene una credencial. Él no es de este pueblo, él es de un pueblo de Dios. Nuestra ciudadanía no está aquí, aquí estamos de paso, pero lo que se viene no se puede describir, dijo Pablo. Y esta gente se vio impactado como este joven David. Y qué bueno, ¿no? Y agradable sería que usted, sea hombre o mujer, esté impactando con su búsqueda al Señor a los que están alrededor de usted, aquellos que están en su casa, aquellos que quizás están en su trabajo. Usted no va a predicar, pero su testimonio está predicando. El púlpito del Señor fue una cruz. Y ya con eso te digo todo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y así fue que cada día se iban sumando y llegó a juntarse un grupo de los 400. Todos tenían problemas. ¿Quién no tiene problema hoy? Todos tenemos. Ahora, ¿qué iglesia, no? ¿Qué iglesia? La de David. ¿Qué refugio la de David? Él, con todos sus problemas, los animaba a que buscasen del Señor. Cantaban canciones, cantaban himnos. Ahí les recuerdo que David era un buen compositor de la música. Ahí él, con su arpa, porque si usted lee la palabra de hoy, yo creo que usted lee, ¿no? Ahora si usted no lee, ya. Si usted lee cuando él estaba en el palacio, el espíritu del Señor se había ido de Saúl y dice que Dios le envió un espíritu que lo atormentara. Y ahí David con el arpa hacía que que Saúl se tranquilizara. Pero cuando le agarraba esa locura, Saúl le tiraba lanza. Así vemos que en la palabra de Dios hay 2 veces que le tira lanza a su yerno para liquidarlo. Pero como había un propósito, quizá hay enemigos que te están buscando, te están tirando saetas, lanza, están buscando tu vida o quizás la mía, pero estamos guardados en el hueco tibio de la mano de mi Señor. Al lado mío hay un gigante y al lado tuyo tiene que haber un gigante. Muchas veces, seguramente esta gente, este grupo le decía, ¿por qué no le declaramos la guerra a Saúl, hagamos venganza contra él y contra su gobierno? Muchas veces queremos actuar, hacer nuestra propia justicia y no es bueno eso. No respetando muchas veces las autoridades de turno. Les recuerdo que Pablo dijo que oremos por lo que estén en eminencia. Oremos por lo que están de turno, dice el apóstol. Y nos olvidamos que hay un Dios que tiene sus planes y tan trazados, no solamente para usted, sino para mí también. No solamente para usted, sino para sus hijos. Aunque usted no lo crea, en lo que estoy diciendo, hay un Dios que lo está capacitando a usted. Ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su refugio. Y Dios te está formando. Por eso el mensaje de hoy es: Dios está, bendito, forjando en un lugar. Él quiere usar tu vida. Él está limpiando tu corazón, limpiando tu mente. Te está formando para que seas un líder, sea hombre o mujer. Bendito sea el nombre, para que usted esté lleno del Espíritu Santo, pero que también esté formando a través de usted en su familia y lo que contigo en usted están a su alrededor. El Señor siempre forma hombres y mujeres valientes. Los valientes no son formados en los palacios, se forman en las cuevas. Y le doy algunos ejemplos. Moisés fue formado en el desierto de Madián. Ahí fue su escuela, ahí fue su universidad. No fue en las universidades de Egipto, sino en el desierto de Madián. Juan el Bautista fue formado, capacitado, ungido junto al río Jordán. Él no fue a la escuela de los Sanedrines para ser... No, él estuvo ahí viviendo al costado del río Jordán. Ahí era su búnker, como se dice, donde él era formado. Mi Señor Jesucristo fue formado, capacitado, ¿en dónde? En Nazaret, donde él nació. Ahí estuvo sus primeros 30 años. Bendito sea el nombre de Jesús. No en la escuela de los escribas ni los maestros de la ley, sino en el desierto de Judea. Ahí fue formado mi Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este mismo David fue formado en el campo, años atrás, junto a las ovejas de su padre. Ahí él defendía de los osos y de los leones en Belén. José, para dar otro ejemplo,
fue formado en la casa de Potifar, fue formado en un pozo, fue formado en la cárcel. En todos esos lugares Dios tuvo que tratar con José, porque si no, no podía gobernar Egipto. Dios tiene que forjar tu vida, varón, tu vida, mujer, para luego usted salga y sea un líder. Dios no podía sacarlo al pueblo de Israel de Egipto y en 2 días meterlo en Canaán. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía que forjar en el desierto, lo tenía que probar. Y quizás el Señor está probando tu corazón, a ver cómo está tu fe. Elías mismo, aquel profeta de fuego, como le decimos muchas veces, él fue formado en el desierto, él estuvo, mejor dicho, viviendo en una cueva, él fue alimentado por los cuervos. Él en el monte Carmelo, ahí él demostró lo que aprendió de Dios. Jonás, otro ejemplo. En 3 días que estuvo en el vientre del pez, él ya fue preparado para ir a la ciudad de Nínive y predicar el arrepentimiento. No permitas, varón, mujer, que tu pasado determine tu futuro. Usted no se quedará afligido, angustiado, derrotado para siempre. Tampoco se quedará endeudado para siempre. Estos hombres que se habían unido al líder, a un líder quebrantado como David, bendito sea su nombre, fueron después los valientes. Únase a una iglesia, únase primeramente al Espíritu Santo y usted sabe que va a ser forjado tu carácter, tu persona, tu egocéntrico, tu orgullo, tu soberbia. Todo va a ser forjado por el Espíritu Santo para que usted luego pueda tener paz, amor, felicidad, pureza de tu corazón. Y aquellos hombres, día tras día, iban aprendiendo de David. En todo este tiempo que llevamos ya, quizás años, otros meses, en el camino del Señor, nuestro carácter está siendo siempre formado por la belleza del gran Maestro que es el Espíritu Santo. Aquel que ama tu vida incondicionalmente. El Espíritu Santo está forjando un carácter de siervo y de sierva. Bendito sea Dios en esta hora. Y después de este proceso, usted, bendito sea el nombre de Jesús, no será la misma persona que era antes de venir a la iglesia amada del Señor, que venir antes a los pies de Jesucristo. Cuando usted salga de ese lugar, usted va a ser un hombre diferente, una mujer diferente, un valiente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sanará tu alma. Él va a cambiar tus lamentos en baile, tus tormentas quizá que estás teniendo ahora en paz. Entonces tu boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. En una oportunidad en Gadara, el Señor en su agenda tenía que pasar del otro lado. Y cuando está llegando a la orilla del otro lado del río, dice que viene un hombre que estaba muy poseído. Y él viene a Jesús, así como estaba, y el Señor lo libertó. Y este hombre le pidió acompañarlo al Señor. Y el Señor le dijo, no, le dijo, ve y anúnciale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y volviendo a David en la cueva, ahí él escribió el Salmo 57, el Salmo 142, y era un momento que estaba sola con el Señor. A veces Dios te saca de tu lugar donde no querés dejar
para llevarte a enseñarte cosas lindas. Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos, le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ven y te mostraré lo que Dios quiere hacer en tu vida. A Pedro le dijo, deja tu barca. A Mateo le dijo, deja de recaudar impuestos. Y a cada uno nos va llamando. A Lidia, aquella vendedora de púrpura, dejó todo para seguir al Maestro. La mujer pecadora dejó todo en la casa de Simón para seguir a Jesús. María Magdalena, dice la Biblia que salieron 7 espíritus de ella, pero fue la mujer que estuvo siempre al lado del Señor. Y ella ayudaba con su economía a mantener el ministerio. Mire lo que Dios hace no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y aquellos hombres que estuvieron y acompañaron a David debieron pasar seguramente, porque es así, por el mismo proceso de depender exclusivamente de Dios. ¿De quién está dependiendo usted en este momento? Se lo vuelvo a preguntar. Usted, varón, mujer, sea de la fe o no lo sea, ¿en qué negocio te estás ocupando? Como le dijo Jesús a su padrastro José y a su madre que lo tuvo en el vientre María, me tengo que ocupar en los negocios de mi padre. ¿Te estás ocupando en los negocios de tu padre? ¿Estás sentado donde realmente tenés que estar? Tengamos cuidado. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Qué linda que es la palabra de Dios. O quizás nos hemos olvidado que la iglesia, el templo, se componen de hombres y mujeres pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos llegamos defectuosos. La iglesia es un hospital prácticamente, pero ahí somos formados como hombres y mujeres valientes. Jesús vino al mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo era uno. Vino el Hijo del Hombre, como dice las Escrituras, que come y bebe y es amigo de publicanos y de pecadores. Pero Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús también dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús, mi Señor, comió con publicanos, compartió su mensaje con rameras. Bendito sea el nombre de Jesús. Él recibió tanto a hombres como a mujeres, fracasados, tristes, y a todos los condujo a sendas de verdad y de justicia. Ese es mi Señor. Esa es la misión que usted como iglesia tiene hoy. Hoy usted tiene que hablar en su barrio, a tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, tu familia. Tenés que hablar del amor del Señor. Si no somos hombres y mujeres que estamos mezquinando la salvación. Somos egoístas, diría yo. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa hora. La gracia significa que Dios está moviendo el cielo y la tierra para salvarte a ti y a mí, ya que tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. El Dios que dijo, sea la luz, es el mismo Dios que miró tu alma oscura como quizá la tengas hoy y muerta como quizá la tenga hoy y dijo, sea la luz, y ahí vino la vida. Qué hermoso que es nuestro Señor. Él es tan lindo, tan hermoso, que no nos tenemos que cansar de hablar de Él. Hay que decirle a la gente, hay una mejor vida, hay un cielo que te está esperando, hay un lugar más allá del sol, hay un lugar donde vas a pasar la eternidad si hacemos bien los deberes, si hacemos bien
nuestra tarea con el Señor. La decisión es pura y exclusivamente de usted. Usted tiene un libre albedrío como lo tengo yo. La decisión, la responsabilidad es pura y exclusivamente de usted. No es mío. Yo soy solamente un predicador, un hombre que le lleva el mensaje hasta el oído. Y según en qué tipo de tierra ha caído el mensaje, va a dar su fruto. Porque hay 4 tipos de corazones en el ser humano. Pero es su responsabilidad, es pura y exclusivamente su responsabilidad tener esa intimidad con el Señor. Hablarle a los suyos, a los amigos, que todavía Cristo perdona, todavía el Señor restaura, todavía está buscando hombres y mujeres, bendito sea el nombre de Jesús, para que pasen la eternidad con Él. La iglesia fue fundada por mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre. Él tiene el sello restaurador. Usted y yo no éramos nada, absolutamente nada. Pero en medio de esa ruina espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, apareció Jesús, apareció la gracia, y hoy somos hombres y mujeres caminando en este desierto hacia la eternidad. Todavía no ha terminado, todavía hay tiempo para hablar de mi Señor. Muchos han puesto años, meses que Cristo venía y todavía nada. Jesús lo dijo y lo dejó muy claro, que Él va a volver, pero solamente el Padre sabe cuándo va a ser ese gran y glorioso día. Quizás yo ya no esté más aquí en la tierra como usted. Quizás sí, quizás no. Nadie lo sabe. Solamente el Padre. Y hoy somos hombres y mujeres que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hoy nos encontramos en un mundo, hoy, en este 2027, nos encontramos en un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Basta prender un poco el televisor, poner noticia o leer algún periódico y usted ya se va a dar cuenta de lo que está pasando. El Señor nos dice, bendito sea el nombre de Jesús, por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Por tanto, dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 18, para ir terminando, luego va a orar, dice así, por tanto, dice, yo te aconsejo, es un consejo de parte de Dios, que de mí, ¿de quién? De Él mismo, compremos oro refinado. Qué hermoso que es el Señor. Nos aconseja, nos exhorta, nos redarguye. Y aquí nos dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una escritura tomado de Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, donde el Espíritu Santo nos insta quizás a recuperar lo que habíamos perdido. Yo no sé cómo está tu comunión con el Señor. No sé cómo está usted delante de la presencia de Dios. Pero aquí estamos hablando de un lugar de refugio. Mi refugio es el Señor. Estamos hablando de una cueva de Adulam. Yo no sé cuál es tu cueva, no sé cómo estás en esa cueva hoy, pero te puedo asegurar que si estás es porque Dios te llevó ahí para alimentarte como lo alimentó al profeta Elías. Te llevó ahí para darte sabiduría, dominio propio, como lo llevó a David. O quizás seas como Gedeón, aquel de las tribus de Manasés, del más pequeño. Dice que él estaba ahí con el trigo, porque venían los enemigos y se llevaban todo. Y el Señor lo miraba y le dice, con esa tu fuerza
tú vas a vencer a tus enemigos. Y así, y él dudando, porque es obvio, el ser humano siempre duda. Les recuerdo que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pero a veces uno quiere ver para creer. Y aquí Gedeón le dice, le pide una señal, Dios le concede, le pide otra señal, le pide 2 señales y Dios les concede. Si usted está dudando, varón, mujer, pídale señal a Dios. Dios te lo va a dar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta hora. Bendigo tu poderoso nombre en esta hora, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti por este mensaje, esta enseñanza. Y si hoy hay alguien, porque estoy seguro que sí, en alguna cueva, Señor, en una cueva del error, en una cueva de aflicción, en una cueva de raíz de amargura, Señor, te pido que tú le alcances tu misericordia. Restaura esa vida, Señor, sea hombre o mujer. Sácalo de la cueva, Señor. Sea hombre o mujer, pero hazlo un hombre y una mujer valiente, Señor. Yo te bendigo en esta hora por tu amor y misericordia. Señor, te doy toda la gloria a ti y te pido por esas vidas que hoy están pasando luchas, enfermedades, preocupaciones, deudas, Señor, que tú le des una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito mañana a reunión 10 de la mañana, Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Barrio La Blanquita, el colectivo de la línea 500 interno. El Seibo te deja en la puerta. Si no, usted tiene Didi, tiene taxi, tiene pierna para caminar. O sea, tiene muchos medios para llegar a la iglesia. Dios quiere escuchar tu voz, varón, mujer. 10 de la mañana, mañana estaremos en la iglesia. Ven Espíritu Santo para exaltar, glorificar y bendecir al más grande de todos los tiempos, porque Él sí que es grande. ¿Quién es? Mi Jesús. Dios lo bendiga y si Dios lo permite nos reencontramos dentro de 7 días. Paz del Señor.